A pesar de nuestros esfuerzos, aún quedan innumerables misterios por desvelar, que a menudo dejan perplejos a los expertos ante los nuevos descubrimientos. Desde extrañas criaturas hasta intrigantes descubrimientos espaciales. He aquí las 20 cosas más extrañas jamás descubiertas. Número 20. El monstruo de Thule. Hemos llegado muy lejos en el campo de la biología, tanto que hemos establecido un sistema para clasificar e identificar millones de especies. Pero de vez en cuando, los científicos se topan con criaturas tan extrañas que es imposible descifrarlas. Por ejemplo, el monstruo de Thule. Descubierto en el arroyo Mason de Illinois, Estados Unidos, este fósil de 300 millones de años ha desconcertado a los expertos desde su hallazgo. Análisis posteriores nos mostraron el aspecto que tenía esta criatura cuando aún estaba viva. El monstruo de Thule era una criatura parecida a un gusano, con aletas, ojos y una larga probóscide en forma de pinza con dientes como agujas. Parece sacado de una pesadilla, ¿verdad? Los científicos están de acuerdo en que este monstruo merodeó por lo que hoy es Illinois durante el período pensilvano. Sin embargo, los científicos aún tienen que clasificar a esta criatura. No sabemos si se trata de un vertebrado, como los humanos y la mayoría de los mamíferos, o de un invertebrado, como los gusanos, las babosas y los calamares. Los científicos han estado rascándose la cabeza sobre esto durante décadas. El monstruo de Thule tenía rasgos de lamprea, lo que podría indicar que era un vertebrado. Sin embargo, carecía de columna vertebral, característica propia de vertebrados como aves, mamíferos y reptiles. Hasta ahora, hemos clasificado a las criaturas que vivieron en el pasado entre las dos clasificaciones, pero el monstruo de Thule tiene a los científicos realmente perplejos. Piense en él como una criatura en la zona gris entre un invertebrado y un vertebrado. En cuanto a su dieta, el monstruo de Thule era probablemente un depredador carnívoro que utilizaba su extraña probóscide para atrapar a sus presas. Su estilo de vida, solitario o social, sigue siendo un misterio, aunque se cree que podría haber sido una criatura solitaria. En cuanto a su ciclo vital, es otra gran incógnita. Hasta que no encontremos más muestras o fósiles, la identidad de esta criatura seguirá siendo un misterio. Número 19. Los hongos pueden hablar entre ellos. Es fácil olvidar que las plantas y los hongos están vivos. O mejor dicho, nos cuesta ver a la mayoría de la fauna como organismos vivos. Pero en realidad, las plantas y los hongos están entre los organismos vivos más brillantes de la Tierra. Al carecer de receptores, no sienten ninguna emoción ni dolor, aunque se ha afirmado en varias ocasiones que las plantas crecen mejor en un entorno emocional y mentalmente positivo. Aunque faltan pruebas científicas que respalden plenamente esta afirmación, este nuevo y extraño avance podría cambiar nuestra forma de ver las plantas y los hongos. Hace poco, los científicos descubrieron que los hongos pueden hablar y comunicarse. Un estudio dirigido por Andrew Adamatsky, de la Universidad del Oeste de Inglaterra, descubrió que los hongos se comunican mediante impulsos eléctricos. Estas señales se disparan, sobre todo cuando el hongo encuentra algo interesante, como fuentes de alimento o peligros potenciales. ¿Cómo lo hacen estos hongos? En lugar de cuerdas vocales, tienen un micelio, una red de filamentos en forma de raíz parecida a las neuronas de nuestro cuerpo, para enviar estos mensajes eléctricos a través del bosque. Esto las convierte en un sistema de organismos más grande e interconectado. Lo sorprendente es que estas señales eléctricas se agrupan en patrones parecidos a las palabras del habla humana. Imagine que los hongos tienen su propia versión del código Morse, con picos de actividad que se traducen en palabras. Pero, ¿de qué hablan realmente? Eso sigue siendo un misterio. Aunque los patrones son claros, aún se desconoce el contenido de los mensajes de estos hongos. Número 18. Sirena Globster. El océano guarda una plétora de secretos esperando a ser desvelados. Cada año, desvela los descubrimientos más desconcertantes y peculiares en las costas de todo el mundo, dejando a los observadores atónitos ante sus misterios. Recientemente, en 2023, un misterioso hallazgo dejó perplejos a los habitantes y biólogos marinos de la isla de Simberi, en Papúa Nueva Guinea. Una mañana, los lugareños fueron recibidos por un extraño bulto de carne pálida que apareció en su playa. Esta misteriosa masa, apodada la Sirena Globster, cautivó a la comunidad local,
y a expertos de todo el mundo por su extraño aspecto de sirena. El término globster suele utilizarse para referirse a una masa orgánica no identificada que aparece en la orilla. Este globster sirena en particular es imposible de identificar. Si te están gustando estos descubrimientos asombrosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 17. Momias con lenguas de oro. No lo hemos descubierto todo sobre el antiguo Egipto, ni de lejos. De hecho, hace poco, los arqueólogos descubrieron algo alucinante en la excavación de Oxirhynchus, situada a unos 160 kilómetros de la capital, El Cairo, donde desenterraron 2 momias de 2500 años de antigüedad. Una fue identificada como un varón y la otra como una mujer. Cada año se descubren cientos de momias en el antiguo Egipto. ¿Qué tienen de asombroso estas dos? El misterio radica en las lenguas de oro que tienen. Sí, estas 2 momias fueron enterradas con láminas de oro colocadas en sus bocas como lenguas. Verás, en la antigua creencia egipcia, se pensaba que una lengua de oro en la boca del difunto le permitía hablar con Osiris, el dios del inframundo. Mientras que una de las tumbas había sido asaltada y su contenido saqueado durante milenios, la otra momia se encontró en una tumba perfectamente sellada. Un hallazgo raro y emocionante para los arqueólogos. Esta tumba, intacta durante siglos, estaba repleta de objetos funerarios, como tarros canopos, un amuleto escarabajo y una asombrosa colección de 402 figuras Ushapti. Se creía que estas figuritas, hechas de fiance, sustituían al difunto cuando se le pedía que realizara tareas serviles en la otra vida. Mientras que el misterio de la tumba femenina saqueada permanece, la momia masculina, perfectamente conservada, proporciona una valiosa información sobre los ritos funerarios de la época. Número 16. Una cola de gato en el espacio. He aquí un descubrimiento bastante reciente que dejó perplejos a los astrónomos. A principios de este año, el telescopio espacial James Webb hizo un descubrimiento intrigante en el sistema Beta Pictoris. Detectó una nueva estructura en los discos de escombros del sistema que se asemeja a la cola de un gato. El caso es que no tenemos ni idea de lo que es. Esta cola de gato está compuesta de gas y polvo y está rodeando una estrella recién nacida, Beta Pictoris. Esta estrella es un objeto celeste joven, similar al Sol, situado a 63 años luz de nuestro sistema solar. No parece mucho, pero está a cientos de billones de kilómetros de nosotros. A pesar de la distancia, sigue siendo uno de nuestros vecinos más cercanos. Aún así, como ocurre con muchas cosas sobre el espacio, apenas sabemos nada al respecto. Beta Pictoris se descubrió por primera vez en 1984. Y aunque ha sido muy estudiada desde entonces, aún queda mucho por aprender sobre ella. Sabemos que esta estrella es relativamente joven, y por joven, significa que tiene menos de 20 millones de años, comparada con nuestro Sol, que ya tiene 4.600 millones de años, y tal vez incluso más antigua. La cola de gato que la rodea es algo que aún tenemos que estudiar. De hecho, expertos como Christopher Stark, astrofísico de la NASA en el Centro Goddard de Vuelos Espaciales, describió la cola de gato como algo muy inusual. Hasta que sepamos más sobre ella, la cola de gato seguirá figurando entre los misterios más extraños y sin respuesta del espacio. Número 15. El antiguo críptido. Los críptidos son criaturas que no estamos seguros de que existan. Los criptozoólogos creen que existen en algún lugar salvaje, pero el problema con estas criaturas es que su existencia no está respaldada por pruebas sustanciales. Entre los críptidos están el abominable hombre de las nieves, el chupacabras y el monstruo del lago Ness. Y aunque se trata de entidades relacionadas con lo paranormal y el folclore local, algunos críptidos tienen muchas probabilidades de ser reales. Por ejemplo, el ornitorrinco. Imagine un animal con pico de pato, cuerpo de nutria y cola de castor. Es difícil comprender la existencia de una criatura así hasta que no se ve de primera mano. Durante años, los avistamientos de ornitorrincos se consideraron bulos. Imagínese el asombro de los científicos al encontrarse con un ornitorrinco por primera vez. Esta extraña criatura, perfectamente adaptada a su entorno, desafió y amplió nuestro conocimiento del mundo natural, demostrándonos que a veces la verdad supera a la ficción. Esta criatura está clasificada como mamífero, pero tiene pico de pato. Alimenta a sus crías con leche que resuma de su piel. Sí, has oído bien.
Y por si esto no fuera suficiente para cuestionarse todo lo que sabe sobre los animales, los ornitorrincos macho tienen espolones venenosos en las patas traseras. Cuando la naturaleza creó al ornitorrinco, parece que decidió añadir un poco de todo solo por diversión. Ahora bien, si esta criatura logró mantenerse con vida durante años sin que nos diéramos cuenta, ¿quién sabe qué otras criaturas hay por ahí que nos parecen demasiado extrañas para existir realmente? Número 14. Un misterioso reino antiguo. Olvídate del reino de la Atlántida. ¿Sabías que existe otro antiguo reino oculto que desapareció de la nada alrededor del año 1400 a.C.? El antiguo Egipto tenía estrechas relaciones comerciales con un reino que solo conocemos como Punt. Este imperio está envuelto en el misterio. Fue un importante socio comercial de Egipto, especialmente durante el reinado de la reina Hatshepsut. Pero a pesar de estar afiliado a los antiguos egipcios, no hay información sobre él. Este escurridizo reino era tan importante que incluso aparecía en la literatura egipcia como un lugar semimítico rico en recursos como incienso, oro y fauna exótica. A pesar de los numerosos rastros e interacciones, el paradero exacto de Punt sigue dejando perplejos a los historiadores modernos. Sin embargo, un reciente avance podría mostrarnos por fin su ubicación. Los arqueólogos estudiaron los restos momificados de babuinos de Egipto para determinar la ubicación de Punt. Probablemente se pregunte por qué. Bueno, estos babuinos podrían haber perecido en Egipto, pero fueron importados de la tierra de Punt. Estudiando los isótopos de los animales, podemos averiguar su huella geográfica. El análisis de isótopos sugiere que estos babuinos procedían de lo que hoy es Eritrea, en el este de Etiopía. Así que, tras siglos de especulaciones, parece que la tierra de Punt, también conocida como la tierra de Dios por los egipcios, se encontraba probablemente en esta región. Aún así, gran parte del imperio de Punt sigue siendo un misterio. ¿Quiénes eran y cómo prosperaron? Número 13. Un huevo de oro bajo el agua. A medida que profundizamos en los océanos de nuestro mundo, nos encontramos con criaturas cada vez más desconcertantes. Este huevo es solo un ejemplo. Vale la pena señalar que ni siquiera estamos seguros de que sea realmente un huevo. Lo descubrió un grupo de científicos a miles de metros bajo las aguas de Alaska. Los investigadores de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, estaban realizando una expedición en directo cuando se toparon con este brillante enigma enclavado entre unas rocas. El objeto, delicado al tacto y parecido al tejido de la piel, no se parecía a nada que hubiéramos visto antes. ¿Era una carcasa de huevo? ¿Quizá los restos de una esponja marina? Bueno, solo hay una manera de determinar lo que era: reunir y analizar algo de ADN. Desgraciadamente, aún no tenemos noticias de los expertos, por lo que el debate se mantiene hasta hoy. ¿Es una esponja o una carcasa de huevo? Esperemos que los investigadores lo averigüen pronto. Número 12. El misterio de los niños verdes, de Woolpit. Esta es una pieza bastante extraña de la historia. Ocurrió durante el siglo XII, un período de Inglaterra envuelto en misterio. Fue entonces cuando el pequeño pueblo de Woolpit, en Suffolk, se encontró con dos niños, una niña y un niño de piel verde. No es una metáfora de nada. Los lugareños describieron a los dos niños con una piel tan verde como la hierba primaveral. Aparte de su piel, sus ropas eran desconocidas y su lenguaje indescifrable. Los aldeanos se dieron cuenta de que los niños parecían bastante hambrientos. Los llevaron a casa de Sir Richard de Khan hasta que su estado mejoró. A pesar de que se les ofrecieron varios alimentos, al principio se negaron a comer otra cosa que no fueran judías verdes directamente del huerto. Con el paso del tiempo, los niños aprendieron a comer otros alimentos, y pronto su tez verde también desapareció. También aprendieron a integrarse en el pueblo y a hablar inglés. La niña empezó a hablar de una patria llamada Tierra de San Martín. Se cuenta que ella y su hermano, mientras cuidaban los rebaños de su padre, fueron atraídos por una cacofonía de sonidos parecidos a campanas que les condujeron al pueblo de Woolpit. Trágicamente, el niño murió de enfermedad. La niña, sin embargo, creció y se entretejió en el tejido de la sociedad inglesa, casándose con un hombre de King's Lynn, tal vez incluso un funcionario real, y adoptando el nombre de Agnes. Sin embargo, su identidad sigue siendo un misterio a día de hoy. Número 11. 142 perros y un niño pequeño. En el oasis de Feum, en Egipto,
Los arqueólogos hicieron un extraño descubrimiento. En enero de 2023, desenterraron el lugar donde se hallaron los restos de un niño pequeño, de unos 8 o 9 años de edad. Este enterramiento, cuidadosamente colocado encima de los cuerpos de 142 perros, la mayoría de los cuales eran cachorros, se cree que data de entre el siglo I a.C. y el siglo I de nuestra era. A día de hoy, la relación exacta entre los perros y el niño sigue sin estar clara. Sin embargo, algunos arqueólogos sostienen que el niño podría haber estado cuidando de los animales cuando murieron. De ser así, este enterramiento se cuenta sin duda entre los descubrimientos más trágicos hallados en Egipto. Si este video te está haciendo más conocedor, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 10. Botellas de bruja. Las costas de Texas han sido el lugar de desembarco de un fenómeno curioso y bastante espeluznante: el descubrimiento de botellas brujas. Desde 2017, al menos 8 misteriosas botellas han sido encontradas a lo largo de la costa del Golfo, particularmente cerca de Corpus Christi. Estas botellas de brujas, que tradicionalmente se cree que ahuyentan a los malos espíritus, están llenas de un surtido de contenidos, como clavos, ramitas y a veces, incluso fluidos corporales. El término botella de bruja suele evocar imágenes de antiguas prácticas mágicas, en las que estos recipientes se utilizaban para atrapar intenciones dañinas dirigidas a sus dueños. Muchas de estas botellas han sido descubiertas por expertos, entre ellos Jace Tunnell, asociado al Instituto de Investigación del Corazón para Estudios del Golfo de México. Curiosamente, él opta por guardarlas fuera de su casa. El origen de estas botellas es objeto de especulación, aunque Tunnell sugiere que podrían proceder de Haití, dados los restos con los que se encuentran. También podrían haber llegado a la deriva desde otras partes del Caribe, Sudamérica o África Occidental. Mientras que las botellas tradicionales de brujas suelen contener objetos más siniestros, las halladas en Texas contienen sobre todo hierbas, palos y hojas. Los expertos recomiendan dejar estas botellas sin abrir si se encuentran, no solo por la superstición que las rodea, sino también por los posibles riesgos biológicos que podrían contener. Así que si alguna vez ve una botella en la playa, sea increíblemente precavido. Nunca se es demasiado cuidadoso cuando se examinan artefactos posiblemente malditos. Independientemente de si crees o no en lo sobrenatural, es mejor prevenir que curar. Número 9. Pepinillos bajo el agua. En el verano de 2017, las aguas costeras de la Columbia Británica fueron testigos de un fenómeno inusual: la aparición de vastos enjambres de pirosomas que parecen pepinillos regordetes y pálidos. Los pirosomas, también conocidos como cuerpos de fuego debido a su luminiscencia, aún no se consideran invasores en las costas de la Columbia Británica, pero cada vez son más frecuentes. Se cree que estas criaturas marinas derivaron hacia el norte tras quedar atrapadas en corrientes de agua anormalmente cálidas. Tienen la capacidad de reproducirse tanto sexual como asexualmente, lo que supone una amenaza importante para la fauna local. Los pirosomas se alimentan principalmente de zooplancton, por lo que compiten directamente con gambas, cangrejos y moluscos. El agotamiento del zooplancton por los pirosomas podría tener consecuencias de gran alcance para la vida marina, en particular para el salmón y las ballenas, que dependen de estos crustáceos para su sustento. El descubrimiento de pirosomas en los estómagos del bacalao negro sugiere que estas criaturas prosperan en todas las profundidades del océano. Aunque los pirosomas pueden parecer inofensivos de cerca, su presencia tiene el potencial de alterar cadenas alimentarias submarinas enteras, lo que causaría graves daños a los ecosistemas marinos. A día de hoy, su aparición sigue siendo uno de los fenómenos más sorprendentes de aquel año. Número 8. El ciervo vampiro. ¿Sabías que los ciervos vampiros son reales? Y no se llaman así porque se parezcan a criaturas chupasangre del folclore y los mitos. Su nombre se debe a sus colmillos. Sí, has oído bien. Estas criaturas tienen colmillos. Conozcan al ciervo acuático chino. Originarios de Asia Oriental, concretamente de regiones como la provincia china de Jiangsu y varias partes de Corea, estos ciervos son nadadores expertos, capaces de recorrer varios kilómetros en el agua. Esta habilidad les ayuda a habitar pantanos ribereños, montañas y praderas. A diferencia de la mayoría de los cérvidos que lucen cornamenta, los machos de ciervo acuático chino
Utilizan sus alargados dientes caninos durante las peleas por pareja o territorio y para defenderse de los depredadores. En cuanto a su comportamiento, estos ciervos son principalmente nocturnos y solitarios. A menudo se les ve solos o en parejas, y tienen formas únicas de marcar su territorio y comunicarse entre sí, como ladridos agudos para señalar el peligro. Son increíblemente adorables, y al ver uno puede que le entren ganas de llevárselo a casa. Pero cuidado, estos animales salvajes pueden ser muy peleones. Número 7. El hombre que recuerda su vida pasada. ¿Crees en la reencarnación? Si le preguntas a Steve Mulligan, sin duda te dirá que sí. Después de todo, afirma que aún recuerda su vida pasada con increíble detalle. Nacido en Manchester en 1961, Steve vivía una vida cotidiana hasta que una sesión de hipnosis con Paul Goddard, que según él desbloqueó vívidos recuerdos de una vida pasada en la que creía que una vez fue Sidney Sutcliffe, un piloto de la Primera Guerra Mundial de Llandudno, Gales. Según Steve, no se trataba de imágenes fugaces, sino de recuerdos detallados de su vida hace más de un siglo. Recordaba su infancia en Llandudno, su vida familiar e incluso la carrera de su padre como animador. Estos recuerdos se extendieron a su experiencia durante la Primera Guerra Mundial, donde sirvió como fotógrafo aéreo y artillero. Steve relató sus últimos momentos durante un vuelo de reconocimiento sobre Cambre, Francia, describiendo la aterradora experiencia de ser alcanzado por fuego enemigo y perder el control de su avión. Obligado a explorar más a fondo estos recuerdos, Steve y su compañera Sharon viajaron a Llandudno. Caminando por sus calles, sintió una fuerte sensación de familiaridad, como si volviera sobre los pasos dados en otra vida. Su viaje le llevó al cenotafio de Llandudno, donde descubrió el nombre de Sidney Sutcliffe entre los de los soldados locales que perecieron en la guerra. La pareja también visitó el cementerio de Lanro. Al encontrar la tumba de los padres de Sidney, Abraham Arthur Sutcliffe y Rhoda Sutcliffe, Steve se percató de una peculiar coincidencia. La madre de Sidney, Rhoda, falleció en 1960 y él nació 9 meses después, en 1961. Para Steve, esto sugería una continuidad espiritual, como si el fallecimiento de Rhoda diera paso a su renacimiento. ¿Verdad o solo una loca serie de coincidencias? Dejaré que usted juzgue. Número 6. La misteriosa criatura de 4,5 metros de largo. En 2016, una misteriosa criatura marina de 4,5 metros de largo dio la bienvenida a los lugareños y bañistas en la playa de Bonfil, en Acapulco, México. La criatura, descrita como una masa gris algo gelatinosa, fue encontrada sin ningún olor distintivo, lo que sugiere que había muerto recientemente. Muchos quedaron perplejos ante este enigmático hallazgo, incapaces de identificarlo definitivamente. Las conjeturas iban desde un calamar hasta una ballena, pero la verdadera naturaleza de la criatura siguió siendo un misterio durante algún tiempo. Sin embargo, puede que el misterio no fuera tan profundo como se pensó en un principio. Los análisis de los expertos sugirieron que la criatura podría ser parte de la cabeza de una ballena. Aunque esto no resolvió el misterio, fue lo más cerca que hemos estado de identificar esta extraña cosa encontrada en la orilla. Número 5. Extraña criatura alienígena. Si ves esta criatura mientras buceas, ¿cuál sería tu primer pensamiento? La mayoría de la gente compararía esto con un extraterrestre debido a su extraña apariencia. No fue hasta hace poco que los científicos consiguieron clasificar a esta criatura. Esta peculiar criatura se conoce como estrella pluma de fresa antártica. Es una especie de crinoideo sin tallo que nada libremente, miembro de un grupo de animales marinos que incluye a las estrellas de mar, los erizos y los pepinos de mar. Esta criatura recibió su nombre por el parecido de su cuerpo con una fresa, aunque horripilante. Sin embargo, su color no es tan parecido al de las fresas, ya que va del morado al rojo oscuro. Esta criatura alienígena cuenta con 10 rayos y la asombrosa cifra de 20 brazos, lo que le permite moverse con elegancia, o debería decir con asco, por el océano. Sus brazos, mucho más largos y plumosos, dan a la criatura un aspecto bastante alienígena, sobre todo cuando se la ve impulsarse por las profundidades del océano. Sin duda, es algo que te hará sentir más terror por el azul profundo. Sin embargo, no hay que preocuparse por encontrarse con estas criaturas, aparte del hecho de que la mayoría permanecen a profundidades asombrosas. Entre 60 y casi 1200 metros,
También residen únicamente en las aguas de la Antártida, particularmente alrededor de las Islas Sandwich del Sur. Número 4. Un mundo oculto. Este nuevo descubrimiento demuestra lo duradera que puede ser la vida en la Tierra. En 2023, los investigadores anunciaron el increíble descubrimiento de un mundo oculto en el lugar más insólito del planeta, a 2000 metros de profundidad bajo el Pacífico Oriental, cerca de uno de los entornos más inhóspitos, un respiradero hidrotermal caliente. Estos respiraderos, parecidos a géiseres submarinos, crean ecosistemas únicos en la oscuridad total, fomentando una gran variedad de criaturas exóticas. No cualquier organismo puede sobrevivir en este entorno. Aquí, los habitantes se conocen como extremófilos, un término que describe con acierto su extraordinaria capacidad para prosperar en los hábitats más duros del planeta. A 2000 metros de profundidad, estas criaturas se han adaptado para sobrevivir en un entorno carente de luz solar, sometido a una inmensa presión y con temperaturas extremas. Por ejemplo, aquí se pueden ver gusanos tubícolas rojos y tapetes microbianos blancos. Estos organismos son los pocos que de algún modo han hecho de la chimenea hidrotermal su hogar. Incluso los científicos se sorprendieron de lo bien que pueden sobrevivir estas criaturas en este ecosistema. Este nuevo entorno nos recuerda las vastas e inexploradas profundidades del océano. ¿Quién sabe qué otras criaturas acechan en el abismo? Número 3. Extraña señal detectada por un telescopio de caza alienígena. En diciembre del año pasado, los astrónomos captaron una extraña señal procedente del espacio exterior. El conjunto de telescopios alienígenas del Instituto SETI captó un silbido deslizante, una ráfaga de radio rápida procedente del espacio profundo. Las ráfagas de radio rápidas, o FRBS, han cautivado a los astrónomos desde principios de la década de 2000. Pero, ¿qué son exactamente? Los FRBS son ráfagas breves pero intensamente potentes de ondas de radio. Imagínese una bombilla que parpadea en nuestra galaxia, pero que en lugar de luz emite ondas de radio. En varias ocasiones hemos detectado estas potentes señales, y en cada una de ellas hemos tenido la esperanza de que se tratara de mensajes enviados por formas de vida ahí fuera, en el espacio. Hasta ahora, no hemos tenido suerte, pero esta es bastante diferente. Esta señal tiene un patrón único y muestra una deriva descendente en la frecuencia. También se ha producido un notable descenso de la frecuencia central a lo largo de unos meses, creando ese efecto de silbido deslizante que desconcierta a los científicos. Esta FRB específica es similar a un pequeño porcentaje de las FRB que hemos observado. ¿Qué podemos obtener exactamente del estudio de estas señales? En primer lugar, nos pueden informar sobre los fenómenos cósmicos extremos que podrían producirlas. También pueden informarnos sobre la composición del universo. Podemos observar cómo interactúan con cada materia y cuerpo celeste y obtener información sobre el universo. De hecho, con el tiempo, podrían ayudarnos a cartografiar el universo, o al menos una fracción de él. Y por último, los FRBs también podrían ayudarnos a aprender más sobre la esquiva materia oscura, que constituye alrededor del 85% del universo, pero que no se ha observado directamente. Número 2. Tallas de camello. En 2023, unos arqueólogos se toparon inesperadamente con unas tallas de camello en las arenas bañadas por el sol del desierto de Nefad, en Arabia Saudí. Estas hermosas tallas se encontraron enclavadas en el escarpado abrazo de una roca rojiza. Se cree que tienen unos 2000 años de antigüedad y se remontan a una época en la que la península arábiga distaba mucho del árido paisaje actual. Por aquel entonces, los camellos salvajes, con su pelaje desgreñado y sus características jorobas, recorrían estas dunas. Por desgracia, los únicos vestigios de estas majestuosas criaturas son los camellos bactrianos, en peligro de extinción. Aunque los investigadores y arqueólogos internacionales han hecho todo lo posible por datar y comprender estas tallas, la cultura exacta que las creó sigue siendo desconocida. Los grabados muestran un notable nivel de habilidad, distinto del de otras obras de arte rupestre halladas en la región. Quizá estemos avanzando en la dirección correcta para descubrir una extraordinaria civilización antigua. Número 1. Espada misteriosa más. NDX Oxschuder Dexorbi Plus. Esta es la inscripción de la espada del siglo XIII encontrada en el río Witham, en Lancashire, en 1825.
Si no puede hacerse a la idea de estas letras desordenadas, no se preocupe, porque no es el único. La espada, que se cree perteneció a un caballero o noble adinerado, data aproximadamente de la misma época en que se escribió la Carta Magna. Es una espada de acero de doble filo, típica de las que blandían los caballeros europeos de la época. No era solo para exhibirla. El Museo Británico dice que la espada podía partir en dos el cráneo de un hombre con suficiente fuerza. Pero a diferencia de la mayoría de las espadas de la época, esta tenía una extraña inscripción y un alambre de oro a lo largo de un borde de la hoja. Durante más de un siglo, esta inscripción ha desconcertado a estudiosos e historiadores. Su lenguaje y significado siguen siendo misteriosos, lo que ha dado lugar a diversas interpretaciones y teorías. Algunos sugieren que podría tratarse de una invocación religiosa, dada su naturaleza aparentemente críptica. Mark van Hasselt, de la Universidad de Utrecht, que ha estudiado armas similares, especula con que el idioma sea el latín, una elección común en la Europa medieval para personalizaciones como las inscripciones. Sugiere que partes de la inscripción podrían ser abreviaturas de frases latinas relacionadas con temas religiosos como Nostrum Dominus, que se traduce como Nuestro Señor, o Nominee Domini, que tiene un significado similar, Nombre del Señor. Posiblemente, estas dos palabras vayan seguidas de referencias a la Santísima Trinidad. La Biblioteca Británica, deseosa de descifrar este enigma histórico, recurrió incluso al crowdsourcing y al llamamiento público para ayudar a descifrar la inscripción. Sin embargo, a pesar del interés mundial y de las numerosas sugerencias, el verdadero significado de la inscripción sigue siendo un enigma. Gracias por vernos. Hasta la próxima.